Hermanos y hermanas, bendiciones para todos ustedes. Bueno, pues antes de que mi esposa tome lugar para grabar el mensaje que ha de compartir con nosotros, yo los quiero animar a que se vengan los domingos. Ya reabrimos nuevamente, ya empezamos nuevamente a reunirnos. Véngase a alabar y adorar el nombre del Señor el domingo a las 10 de la mañana, y también para que podamos juntos recibir la palabra. El Señor dice en su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y ahí nos dice el Señor que es como el buen óleo que desciende que se derrama sobre la cabeza de los sacerdotes, la cabeza de Aarón, desciende sobre su barba y llega hasta sus vestiduras, ¿verdad? Es como ese perfume, el estar reunidos en su nombre, es como ese perfume que se derramaba sobre los sacerdotes, y era la unción la unción que se les ponía para servir a Dios. Era hermoso ese aroma, era precioso. Y también dice el Señor que el estar reunidos y unidos es como el monte de Hermón, ese monte que está lleno de nieve y que cuando se derrite forma ríos y se forma el río Jordán, y es una gran bendición ese elemento que es el agua para todo Israel y aún hasta para sus enemigos. Y al final dice: porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces les animamos a que se vengan los domingos 10 de la mañana, no se pierda esa bendición. Véngase para alabar y adorar el nombre de Dios. Y está escrito en la palabra de Dios que todo tiene su tiempo debajo del sol. Estamos pasando un tiempo de pandemia muy fuerte, lo que jamás habíamos vivido. Estamos pasando momentos de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y oramos que no se involucren más países en esta guerra, y oramos para que haya paz, acuerdos que los lleven a la paz a Rusia y a Ucrania. Sí, hay que estar orando por todo ello, pero también hoy precisamente nos avisaban la alerta sísmica o alarma sísmica, que había temblor, y hubo un temblor. Y la Biblia habla de todo eso, que en los postreros tiempos habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes, y habrá guerras, rumores de guerras, pestes y terremotos, ¿verdad? Todos son evidencias de que el fin se acerca. Sin embargo, todavía no es el fin. Nosotros tenemos que buscar a Dios y vivir como si el Señor fuera a venir a vivir hoy, como lo hemos enseñado en otras ocasiones. Y todo tiene su tiempo debajo del sol. La Biblia dice que hay tiempos para todo y todo tiene su tiempo. Y hoy precisamente Adriana nos va a compartir de un tiempo en el que tengamos que recibir esa bendición para disfrutar de buenos tiempos. Antes de entregar el lugar, vamos a hacer una oración por ella. ¿Qué le parece? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti para darte gracias por la vida de Adriana, quien ha tenido en su corazón esa disposición de servirte, Señor, de preparar la palabra y el alimento para hacerlo llegar a tus hijos. Hoy la ponemos en tus manos, pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre ella, y pedimos, Señor, que tú la respaldes y que tú obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que han de recibir este mensaje, para que miren, Señor, lo que se necesita hacer para vivir los tiempos de refrigerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La paz de Dios sea con ustedes. Los vemos el domingo a las 10, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes o noches o días. Ahora sí que a la hora que usted vaya a ver este mensaje. En esta hora yo voy a compartir con ustedes este mensaje nuevamente. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 19. Yo le titulé Tiempos de refrigerio. Y dice así este versículo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y yo les voy a invitar a que oremos en esta hora.
Padre, en esta hora nos acercamos a ti y te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque has tenido cuidado, porque nos has sustentado, nos has guardado, te has manifestado a nuestras vidas, nos has revelado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, nos has dado salvación, nos has dado vida eterna. Pero en esta hora, Señor, hemos de meditar en esta palabra, en lo que nosotros requerimos hacer para tener esos tiempos de refrigerio. Y confiamos que a través de tu Espíritu Santo tú nos vas a revelar tu palabra, tú nos vas a revelar tu voluntad, nos vas a revelar tu corazón. Y te damos gracias por ello. Te suplicamos que tú obres y te manifiestes y que este mensaje pueda ser de edificación para todos aquellos que lo han de recibir, que lo han de escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Y yo creo que esos tiempos de refrigerio, yo creo que todos los deseamos, todos los anhelamos, porque pues es algo grato. Esto me hace pensar, a lo mejor cuando uno era pequeño, que iba uno a la primaria, me suena así esos tiempos de refrigerio, a lo mejor como lo que era el recreo. Y yo creo que podemos acordarnos, ¿no? Para un niño de primaria, yo creo que lo más hermoso de ir a la escuela era el recreo. Si a algún niño le preguntan qué es lo que más te gusta, bueno, ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque pues están en clases en línea y pues se ha perdido esto, pero pues en una normalidad, lo que era normal, yo al menos en los tiempos de mi niñez, pues lo más hermoso que había era el tiempo del recreo, ¿no? Que era un tiempo de salir a comer un alimento, era un tiempo de salir a jugar un rato, era un tiempo a lo mejor de quitarse un poquito de la responsabilidad de esas clases que se estaban tomando, y yo lo puedo tomar como un tiempo de un refrigerio. Y buscaba yo lo que es el refrigerio bíblicamente, los significados, y voy a empezar por ahí, por los tiempos de refrigerio, porque yo creo que es lo que cualquier persona podemos desear, podemos anhelar, tener ese refrigerio. A veces estamos con aflicciones, a veces estamos con angustias, preocupaciones, problemas, situaciones en nuestras vidas, y lo que requerimos y necesitamos es un refrigerio. Y bueno, yo veía que refrigerio significa refrescarse como por una corriente de aire o una bebida refrescante. Y es muy grato, por ejemplo, cuando estamos en un lugar que está el clima muy caluroso, si nos llega una corriente de aire fresca, es algo muy grato. O si nos ofrecen una bebida que a lo mejor está muy fría, puede ser para nosotros muy refrescante, y eso puede ser un refrigerio, ¿no? Algo muy grato. También refrigerio significa confortar, compensar, calmar, recompensar, recuperar, indemnización, reposo, restaurar, restituir y descanso. ¿Y quién no quiere en esos tiempos que está uno agobiado, a lo mejor por situaciones de problemas, a lo mejor problemas familiares, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor problemas de enfermedad, tantas y tantas situaciones que vivimos, y sobre todo en estos tiempos? ¿Quiénes no queremos un descanso? ¿Quiénes no queremos tener esa calma? A lo mejor recuperar algo que se perdió, a lo mejor ser indemnizados por algún daño que se recibió, a lo mejor ser restaurados, porque a lo mejor el enemigo ha tocado nuestras vidas y nos ha dañado, y anhelamos y deseamos ser restaurados, anhelamos y deseamos ser restituidos. Todo esto es lo que es un refrigerio. Entonces yo creo que la gran mayoría
anhelamos y deseamos esos tiempos de refrigerio. Nada más que para que nosotros, pues ahora sí puedan venir de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio, aquí el Señor nos pone, pues yo lo puedo entender a lo mejor como una condición, ¿no? Como dos condiciones que Él nos pone. La primera condición es, Él nos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Nos está hablando de arrepentimiento. Y vamos a ver primeramente esta parte. ¿Qué es el arrepentimiento? Y yo veía que arrepentimiento es sentir pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer alguna cosa. O sea, algo bueno, haberlo dejado de hacer. Sentir pesar. Dice que también es estar de duelo, con contrición o compunción. O sea, estar afligido, estar quebrantado. Yo creo que la palabra más adecuada a lo mejor es esa que dice estar de duelo. Una persona que está de duelo es una persona que está dolida, está afligida, está quebrantada, está triste. Y eso es el arrepentimiento. Sentir ese pesar, sentir ese dolor por haber hecho algo que no agrada a Dios, haber cometido algún pecado. Y el arrepentimiento es que ese pesar, que esa tristeza, que ese dolor nos debe de llevar a un cambio para que nosotros dejemos de hacer lo malo y comencemos a hacer lo correcto. Y vamos a ver que el Señor en su palabra nos hace ese llamado a todos al arrepentimiento. Y yo les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, el versículo 13. Mateo 9:13. Dice así: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios nos hace ese llamado al arrepentimiento. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él declaró: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo creo que ninguno podemos decir: ay, no, eso no es para mí. Ese llamamiento no es para mí, a mí no me lo está haciendo el Señor. Ese llamamiento nos lo está haciendo a todos, porque todos hemos pecado. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y Dios hace ese llamamiento. Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aun cuando ya tenemos a Cristo, nosotros seguimos cometiendo actos que deshonran a Dios. Seguimos pecando contra nuestro prójimo, seguimos pecando contra Dios, seguimos pecando, pues, las personas solteras contra sus padres, las personas casadas contra su cónyuge. Todos seguimos pecando, todos pecamos, siempre estamos, esa es nuestra naturaleza. Entonces todos somos llamados al arrepentimiento. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura en esta hora. Yo les invito a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31, los versículos del 18 al 20. Jeremías 31, del 18 al 20. Y miren, aquí nos habla de Efraín. Es un pasaje, pues es curioso porque vemos los dos primeros versículos. Yo siento que está hablando Efraín mismo,
Pero también está hablando el Señor. Ya en el versículo 20 habla Dios el Padre. Y miren lo que dice. Bueno, dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El versículo 20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Y bueno, en este pasaje vemos, yo les decía que estaba hablando de Efraín, pero en realidad está hablando Dios el Padre, ¿no? Él comienza el versículo diciendo que él escuchó a Efraín, dice: escuchando he oído a Efraín, dice que se lamentaba. Entonces ya el Dios el Padre nos dice lo que él escuchó. Dice: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Aquí me detengo tantito. Vemos a Efraín, lo vemos sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y él aquí está hablando que él fue azotado por Dios. Él reconoció que había sufrido un castigo. Dice: me azotaste y fui castigado. Y él pone como ejemplo, dice, a un novillo indómito, o sea, a un novillo rebelde, un novillo que no era dócil. ¿Cómo se le trata? Pues a latigazos. Así él se sentía. Él, por sus pecados, se sentía que había sido castigado. Y lo que él estaba diciendo, o sea, estaba reconociendo ese dolor, porque él lo hacía como un lamento. Efraín se lamentaba. Y yo creo que esto ya lo había llevado a ese dolor por haber pecado contra Dios, porque él ya había sufrido las consecuencias de su pecado. Para él ya había sido llamado al arrepentimiento, ya había sido redargüido de pecado y ya estaba confesando sus faltas, estaba reconociendo que había sido azotado y castigado por causa de su pecado. Ya era una forma de arrepentimiento. Y él declara y hace una oración: conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Él estaba haciendo una oración reconociendo que él no podía dejar sus debilidades. Esos pecados que él cometía, le costaba trabajo convertirse al Señor. Entonces él le pide al Señor: conviérteme. O sea, es una forma de decir: ayúdame en esta debilidad para que yo ya no peque contra ti de la manera en que lo he hecho. Y está reconociendo, dice, porque tú eres el Señor mi Dios, o sea, porque solo tú me puedes ayudar. Muchas veces son cosas que cometemos, que no queremos cometer ya, pero pues como que el pecado se enseñorea de nosotros. Decía el apóstol Pablo: porque lo que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces todos tenemos esa lucha. Dice el versículo 19: porque después que me aparté, dice, tuve arrepentimiento. O sea, él ya había sido azotado, ya había sido castigado, ya le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara a convertirse al Señor. Y aquí está hablando que él tuvo ese arrepentimiento. Dice: y después que reconocí mi falta, miren lo que él hizo. Dice: herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Él tuvo ese arrepentimiento, fue convencido de pecado, se arrepintió,
reconoció su falta y él estaba tan quebrantado y estaba tan dolido por haber pecado contra Dios, porque él ya había sufrido vergüenza, ya había sido azotado. Entonces él mismo hasta hirió su pierna, hirió su muslo. Aquí lo dice que hirió su muslo, como de ese dolor que él sentía, ese duelo, ese pesar, ese arrepentimiento de haber pecado contra Dios. Y dice que hirió su muslo, que había sido avergonzado. Dice, me avergoncé y me confundí. Dice, porque llevé la afrenta de mi juventud. Podemos entender que fue un pecado juvenil lo que Efraín había cometido. Una falta de la juventud. No nos dice la Escritura qué falta haya sido, pero ha de haber sido un pecado grave, ¿no? Como los que cometemos en nuestra juventud. Y vemos lo que el Señor responde de él, como ese tiempo de refrigerio de parte de Dios. Lo dice como una pregunta: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Aunque él era un joven, Dios lo veía como un niño. Y a veces nos pasa, yo creo que sobre todo nos pasa a las madres, que nuestros hijos ya son adultos, pero nosotros seguimos diciendo mi niño o mi niña, ¿no? ¿Por qué? Porque les amamos tanto que aunque ya tengan una familia formada, ya se hayan casado, ya tengan hijos, para nosotros es una forma afectuosa de decir yo sigo amando a mi hijo, ¿no? Para mí sigue siendo mi niño, sigue siendo mi niña. Y así entiendo yo estas palabras que Dios está hablando acerca de Efraín. Dice, no es niño en quien me deleito. Dice, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Entonces vemos que el arrepentimiento trae la misericordia de Dios. El convertirnos trae esos tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio es que Dios tenga misericordia de nosotros y que pues a lo mejor ya nos saque de estar pagando las consecuencias de nuestros pecados. Entonces vemos aquí este ejemplo de Efraín, cómo él fue convencido de pecado, fue llevado al arrepentimiento, se humilló delante de Dios, aún hacía una oración de ser convertido al Señor. Y pasamos a la segunda parte que el Señor nos pide, lo que nosotros debemos de hacer para que vengan de su presencia esos tiempos de refrigerio. El Señor nos pide arrepentimiento y el Señor nos pide conversión. Y vamos a ver la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es volverse a Dios del pecado, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno a través de la fe y el arrepentimiento. A través de la fe y el arrepentimiento por los pecados cometidos, Dios nos llama a la conversión. Entonces, vamos a ver que la conversión es que nos volvamos a Dios del pecado, que dejemos de practicarlo, que ya no, si nosotros ya Dios nos reveló que lo que estamos haciendo no es correcto, si el Señor ya nos dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo no está bien, no me agrada, no es correcto, deja de hacer lo que estás haciendo. La conversión es que obedezcamos y dejemos de hacer eso. O a lo mejor también puede ser que nosotros hacíamos cosas buenas y a lo mejor las dejamos de hacer. Y también la Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si nosotros dejamos de hacer cosas buenas, a lo mejor ayudar a nuestro prójimo, ayudar a una persona necesitada, ser amables, ser atentos, tener disposición, ser acomedidos,
cuando vemos una necesidad. Y si esas cosas buenas nosotros endurecemos nuestro corazón y decimos, yo ya no lo voy a hacer, yo ya no le voy a ayudar, ya aquí, como dice el dicho, cada quien que se rasque con sus uñas, estamos dejando de hacer lo bueno, y eso también es pecado. Y convertirnos es, pues, empezar a hacer volver a esas obras que Dios estableció desde hace mucho tiempo para que nosotros anduviésemos en ellas. Debemos de dejar todas esas cosas. Yo quiero que veamos a la luz de la palabra algo de lo que es la conversión. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, los versículos del 6 al 7. Y aquí podemos encontrar algo que es la conversión. Muchas veces caemos en actos y caemos en cosas, aún siendo cristianos, que ya no debemos de hacer, pero como que no estamos conscientes o no nos ha sido revelado, estamos en ignorancia de lo que nosotros hacemos, que no es correcto y que no es grato delante de Dios. Y yo estaba estudiando este tema, encontré esto, me pareció muy interesante, porque nosotros podemos estar cayendo en estas cosas y estar en ignorancia de que no es bueno delante de Él. Isaías 55, 6 y 7 dice así: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí nos habla este versículo de dos tipos de personas. Una persona que dice que es impía, dice, deje el impío su camino. Nos está hablando de algo que todos hacemos, todos tenemos caminos, nos tenemos que mover, nos tenemos que transportar para ir de un lugar hacia otro, y todos tenemos necesidad de salir, todos tenemos necesidad de ir a algún lugar, a lo mejor a ir a comprar nuestro mandado, las amas de casa, los varones que trabajan, pues sus caminos para ir de su hogar a su trabajo, los jóvenes de su hogar a la escuela, y todos tenemos caminos, ¿sí? Dice, aquí nos menciona, deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos una mente y tenemos pensamientos, y podemos caer en esas condiciones, podemos caer o estar en una condición de impiedad o en una condición de iniquidad, y a lo mejor ni siquiera lo sabemos. Y el día de hoy, pues Dios quiere hablarnos acerca de esto, porque si eso lo hay en nosotros, nos tenemos que convertir al Señor. Dice, deje el impío su camino. ¿Qué es impío? ¿Y qué es una persona impía? Yo encontré que es una persona mala. Una persona impía es una persona mala, sin piedad, sin amor. Ahorita ya hay mucha malicia, hay mucha maldad. Ya a la gente impía se le hace muy fácil delinquir, a lo mejor asaltar, robar y hasta quitarle la vida a las personas sin que haya necesidad de quitarle la vida. Me daban un testimonio de un varón, a un varón al que asaltaron, lo bajaron de su carro, él iba con su familia, iba con su esposa, iba con su hija, y lo bajaron con la pistola, lo bajaron del carro, los bajaron a los tres del carro. Él no puso ninguna resistencia,
y le dijeron, a ver, pues caminen para allá y no volteen, ¿no? Entonces empieza él a caminar y pues sin haber puesto resistencia ni nada, estaban amenazados con una pistola. Pues ya no había necesidad de que a él lo balacearan, a él lo balacearon y me platicaban que pues una bala le había entrado a la columna vertebral, otra bala a la vena aorta, otra a la cava, bueno, creo que otra bala a la cabeza. O sea, fue una cosa así para matar a ese varón. Nada más a él lo balacearon. Y esa persona llegó al hospital, trataron de salvar su vida y todo, hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero pues no se pudo salvar su vida. Y yo creo que eso es impiedad, ¿no? Una persona mala que no se detiene, ¿no? No hay piedad, no hay amor, es la malicia. También dice que una persona impía es una persona que no tiene fe en Dios y que es hostil, irrespetuosa, irreverente con las cosas sagradas o lo relacionado a la fe. Eso es una persona impía. Y a veces nos puede pasar a nosotros que podamos caer en eso de ser irrespetuosos hacia las cosas de Dios, que seamos irreverentes pues con las cosas sagradas, con las cosas relacionadas a la fe, y podríamos estar cayendo en impiedad. Y vemos que pues el Señor hace un llamamiento: deje el impío su camino. Yo me preguntaba, ¿hacia dónde dirigirá sus pasos una persona con estas características? Una persona que no tiene fe en Dios, que pues es mala, es una persona mala, no tiene piedad, no tiene amor, no tiene fe en Dios, y que es irrespetuosa, que es hostil, que no tiene ningún respeto a la fe. ¿Hacia dónde se dirigirán sus caminos? Yo creo que a todo lo malo, y por eso es el llamado que Dios le hace: deje el impío su camino, o sea, deja de ir hacia donde te diriges. Yo creo que son personas que se dirigen hacia hacer lo malo, y eso Dios hace ese llamamiento a convertirse, a dejar esos caminos de malicia, de maldad. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí encontramos que la iniquidad, sobre todo, yo creo que se gesta y ahí está presente, sobre todo en el área de los pensamientos. Yo buscaba qué es una persona inicua, y dice que es una persona que no es justa. O sea, no practica la justicia, no practica la equidad, es una persona malvada, infame, cruel, canalla, vil, arbitraria, inaceptable. Venía en las definiciones una palabra, decía leonino. Es una palabra que no es común, es una palabra que a lo mejor ustedes como yo no sabemos el significado. Yo no sabía el significado, quise buscar qué es. Bueno, vamos a dejar esa de leonino al último para darles la descripción de lo que es. Bueno, pero continuamos. Dice que una persona inicua es una persona abusiva, irrazonable, que no tiene compasión. Eso es una persona inicua. Y vamos a la de leonino, que les digo que también decía que es leonino, o sea, ¿qué significa? Dice leonino, dice que es injusto o abusivo por favorecer solo a una de las partes y exigir el cumplimiento de condiciones particularmente duras a la otra. Y esto, bueno, yo recibía revelación de qué manera nosotros podemos caer en estas prácticas, sobre todo en esta práctica de ser leonino, ¿no?
Esto nos puede pasar como padres de familia, como madres de familia, nos puede pasar como abuelos, como abuelas, cuando tenemos trato con niños, trato con pequeños. Muchas veces entre ellos tienen roces, tienen diferencias, a lo mejor hasta llegan a los golpes. Y nosotros podemos caer en esta condición de ser inicuos, ¿no? O sea, ser injustos. ¿Por qué? Porque a lo mejor favorecemos a uno de ellos, de estos pequeños, y lo defendemos, pero no queremos escuchar al otro pequeño, no queremos saber qué fue lo que pasó. Damos por hecho que él es culpable porque el primer niño nos dijo, no, pues él me pegó, él tiene la culpa, a lo mejor está llorando, pero el niño nos quiere a lo mejor explicar, a lo mejor el que está llorando le pegó primero al que pegó después, y a lo mejor nosotros cometemos una injusticia, cometemos un abuso por favorecer al que está llorando. Y a lo mejor no nos prestamos ni siquiera para escuchar qué fue lo que pasó. No actuamos, eso no es justicia. Tenemos que escuchar a las dos partes. Y dice que esta práctica se favorece solo a una de las partes para exigir el cumplimiento de condiciones duras, ¿no? O sea, el castigo para la otra. O sea, como tú lo hiciste llorar, pues ya vete por allá, enciérrate, no te queremos ver, no queremos saber nada. Y a lo mejor el niño quiere explicar y ni lo dejamos que nos explique. No, tú cállate porque ya lo hiciste llorar, ¿no? Al otro. Y podemos caer pues en esa iniquidad, ser personas inicuas. ¿Por qué? Porque se está cometiendo una injusticia. Tenemos que escuchar a los dos. Y si los dos tienen responsabilidad, pues a los dos llamarles la atención y a los dos decirles que está mal y que no se deben de andar peleando. Pero tenemos que actuar con justicia. Encontré también algo muy interesante ahí donde decía lo de inicuo, porque a veces traen formas en que se usa esa palabra para que uno pueda entender más lo que es. Y me pareció muy interesante, ¿no? Es como un tipo de un ejemplo. Y decía así, como en la definición de inicuo, o sea, para que uno entendiera lo que es. Y decía, una persona que obliga a otra a servirlo y constantemente lo maltrata sin razón, podrá ser calificada de inicuo. Yo leí esto y luego inmediatamente se me vino los tiempos de la esclavitud, ¿no? Cuando los señores, los amos, tenían a esclavos. Y pues los esclavos eran obligados a servir a su amo. O sea, eran constantemente obligados a servir a su amo. Pero también eran ellos víctimas de maltrato, ahora sí que sin razón. Entonces podríamos entender que esos amos podrían ser calificados de personas inicuas. Pero también se me vino esto como algo que pasa mucho en los matrimonios, lo que es el machismo, ¿no? Porque es algo que es parte de nuestra cultura. La mujer tiene que servir al esposo. A lo mejor el esposo le obliga a la esposa a servirlo constantemente. Y aparte de que la esposa lo sirve constantemente, a lo mejor ella sufre maltrato sin ninguna razón por parte de ese esposo, o las hijas puedan ser obligadas por sus propios padres, por la propia mamá, el propio papá, a servir al papá, a servir a los hermanos, y aparte de que ellas se están sirviendo, pues no se les reconoce ese servicio, a lo mejor no se les dice gracias. Pues gracias porque me atendiste, gracias porque me serviste de comer. A lo mejor no se le da un reconocimiento y al contrario se le maltrata sin razón.
Y eso es iniquidad. A esa persona que comete estos actos puede ser calificada como inicuo. Así lo dice el diccionario, y no es, ni siquiera es el diccionario bíblico, sino un diccionario secular. Entonces son cosas que suceden. Me platicaban un testimonio de una mujercita, incluso hasta me mandaron las fotografías de esta personita. Es una mujer que es cristiana y ella un matrimonio cristiano. Estamos hablando un varón, una mujer, un matrimonio cristiano. Los dos cristianos, los dos supuestamente convertidos al Señor, sirviendo en su congregación, sirviendo en su iglesia. Ellos no son de aquí, son de otro país. El esposo era golpeador, la golpeaba, la humillaba, y estando en la iglesia y siendo servidor. Ella tiene negocios, tiene varios negocios, es una mujer próspera, es una mujer que le va muy bien económicamente, y los dos en la congregación, les digo, sirviendo a Dios, siendo servidores, y pues que ella, siendo ella humillada, siendo ella maltratada, siendo ella pues vejada, golpeada, y resulta que todavía de todas esas situaciones el esposo cayó en adulterio. Él cae en adulterio y pues ella cae en depresión, una cosa terrible, porque pues ella quería que su matrimonio fuera restaurado, porque todavía el varón la abandonó, y aún así todavía seguían en la iglesia, todavía él seguía ahí, yendo a la iglesia, según sirviendo, o sea, como que guardando las apariencias. A mí me mandaron fotografías de ella, como de un antes y un después. Ella tenía un exceso de peso así muy grande, y la persona que me mandó las fotografías me platicaba, me decía, pues la conoció, esta persona la conoció, le dio palabras de ánimo, le dio palabras de consuelo, la animó, la alentó, le dio consejería, y algo de lo que le aconsejó fue: cuídate, cuida tu persona, cuida tu cuerpo. Ella tenía problemas de salud, algunos problemas de salud por causa del sobrepeso, y le aconsejó: aliméntate sanamente, vete a correr, haz ejercicio. Y esta persona le hizo caso. Entonces ya pasaron varios meses de que la conoció, y resulta que como ella hizo caso, empezó a cuidar su alimentación, se puso a hacer ejercicio, se puso a correr y todo. Bajó tremendamente de peso, tremendamente de peso. La persona que me mandó las fotos me decía, no, dice, es que me mandó una fotografía de su ahora, dice, ya de cuenta que es la mitad de la persona que era, ¿no? O sea, en su cuerpo, de todo lo que bajó de peso. Y me decía yo que le había aconsejado, decía, la aconsejé: cómprate ropa, arréglate, cómprate un perfume, o sea, y no estés en la depresión, que ella le decía: yo no voy a orar para que tu esposo vuelva, porque él es malo, él te trata mal, él es malo, yo no voy a volver para que él vuelva, él no te hace bien, él no te conviene. Tú sigue adelante, busca a Dios, sirve a Dios, sigue adelante, no hagas caso de todo eso, haz ejercicio y todo. Y muy bien, pero lo asombroso de esto es cómo es posible que estas cosas pasen si los dos tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y los dos están en la iglesia, los dos están sirviendo, y que estas cosas se cometan. Eso es iniquidad, y es algo que Dios reprueba, es algo que Dios rechaza. Ese maltrato, ese abuso, esa iniquidad es algo que no es grato delante de Él.
Y bueno, volvemos nuevamente a la cita de Isaías 55, en el versículo 7 dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. Si nosotros caemos en esas prácticas, y yo creo que sí podemos caer en eso, podemos caer en ser personas injustas, podemos caer en ser personas arbitrarias, en ser personas crueles, ser todo esto que aquí se habla, ser abusivas, ser irrazonables, no tener compasión. Podemos nosotros caer en todo esto. Aquí nos habla hasta de vileza. Y a mí se me venía al pensamiento, a veces llega a suceder, para mí un acto así de vileza y que yo digo, híjoles, que eso es algo que es muy feo, que no debe, yo creo que eso no debe de pasar. Cuando a veces tenemos una amistad y a lo mejor le abrimos a una persona nuestro corazón, o una persona nos abre a nosotros su corazón, y confía en nosotros y nos habla de sus debilidades, nos puede hablar a lo mejor sus temores, o nos puede platicar de lo que le pasó en la vida, cosas que le sucedieron, cosas que obviamente ella no es responsable, que ella no es culpable, pues son situaciones que se viven, ¿no? A lo mejor un abuso por parte de algún familiar, un abuso sexual, o un abandono, o un maltrato, o una humillación, algo que a la persona le acontece, que se lo confía a una persona a la que ella ama, a la que ella aprecia, a la que ella le tiene confianza. Y que cuando llega un momento en que entre esas dos personas hay un disgusto, hay un enojo, hay una diferencia, la persona que recibió esas confidencias ¿cómo les podría decir? Use esa información para lastimarla. Use eso que ella le confió para hacerle un daño. Como decirle, pues es que tú eres así, por eso abusaron de ti. O tú no vales nada, por eso tu papá se fue, ¿no? Tu papá te abandonó, tu papá te dejó. O sea, cosas que no son. Para mí eso es una vileza, eso es algo vil. O algo que se confía, se habló en confianza y que a lo mejor eso se platica a otras personas y después esas personas usan mal esa información. Yo creo que debemos ser bien discretos con lo que nos confían. ¿Y por qué? Porque esa información puede ser mal usada. Y sobre todo la persona que usa mal esa información que tiene es una persona vil. Yo creo que es una persona, pues yendo a ese término inicua, es una persona inicua, una persona que tiene iniquidad en su vida. Y son cosas en las que nosotros podemos caer, pero que no debemos de caer. O a lo mejor son cosas que nosotros practicamos y que el día de hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. A lo mejor nos está llueve y llueve nuestra milpita y decimos, es que ya no la veo llegar, es que no salgo de esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que eres una persona con iniquidad y no te has dado cuenta. Y si tú no corriges tu caminar, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes, no van a venir del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque no puede ahí haber bendición. Nosotros tenemos que tener una forma de vida que Dios nos marca a través de su palabra. Aquí está todo como el Señor quiere que nosotros seamos. Aquí está cómo quiere el Señor que nos conduzcamos. Él quiere que nos conduzcamos con justicia, que nos conduzcamos con equidad, que hagamos lo correcto, que no seamos abusivos, que no seamos crueles, que no seamos personas malas, que hagamos lo correcto y que actuemos como hijos de Dios, como personas temerosas de Él, que no actuemos con falta de compasión. A veces
y hasta podemos ser así con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres. A lo mejor están sufriendo las consecuencias de no haber hecho lo correcto, a lo mejor de no haber buscado a Dios. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor una mujer nunca quiso buscar a Dios en su juventud y en su edad adulta lo está buscando, pero a lo mejor está cosechando lo que sembró en la rebeldía de sus hijos, en la desobediencia de sus hijos. Y que alguien que lo sepa diga, pues sí, eso le pasa porque no quiso buscar a Dios. Eso es tener falta de compasión y eso es iniquidad. Aquí lo vemos, eso es iniquidad. Y si en nosotros hay iniquidad, se nos puede hacer muy fácil caer en iniquidad porque estamos en ignorancia de que eso es iniquidad y que no es grato delante de Dios. Pero son cosas de las que nosotros debemos de limpiarnos y son cosas a las que nosotros tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar y tenemos que corregirnos. Porque por eso el Señor dice en su palabra que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres. Si volvemos nuevamente a Hechos 3:19, ya vimos la primera parte de este versículo, donde el Señor nos llama al arrepentimiento, donde el Señor nos llama a la conversión. Dice, así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si nosotros reconocemos esos pecados delante de Él, si nosotros renunciamos a esas formas de vida, esas faltas, entonces el Señor nos va a perdonar, porque dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces nuestros pecados van a ser borrados. ¿Y qué va a pasar? Van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Yo les invito a que vayamos a Isaías capítulo 1, los versículos del 16 al 20. Y aquí nos habla de todo eso. Y es un pasaje muy hermoso. Dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Y bueno, aquí nos hace primeramente en el versículo 16, está haciendo el llamado al arrepentimiento, ¿sí? Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. Es el arrepentimiento y la conversión. O sea, dejar todo eso, dejar de hacer todo eso. Dice, aprended a hacer el bien, o sea, conviértete, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. A lo mejor no nos enseñaron a hacer el bien, a lo mejor nuestros padres no nos enseñaron, pero nuestro Padre Celestial nos enseña a través de su palabra. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Yo creo que ahí donde dice buscar el juicio busca hacer lo correcto, con justicia, que restituyamos al que, si nosotros hemos agraviado a alguien, si defraudamos a alguien, si a alguien le quedamos a deber dinero, a lo mejor decimos, pero ya tiene 10 años, ya tiene 15 años. No importa,
Busca a esa persona y dile, mira, en tal tiempo yo te defraudé, pero quiero restituirte, quiero devolverte lo que te defraudé, quiero devolverte ese dinero. Perdóname. Tenemos que restituir al agraviado. A lo mejor fue otro tipo de agravio. A lo mejor fue un rechazo, a lo mejor fue un menosprecio. A lo mejor fue una ofensa. Cualquiera que sea el agravio, tenemos que restituir, buscar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo te agravié, perdóname. Yo te menosprecié, perdóname. Yo te ofendí, perdóname. Y eso es restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. A lo mejor el Señor nos puso a un huérfano cerca de nosotros, pequeño, y lo tratamos mal, lo malmiramos, lo humillamos, lo menospreciamos. A lo mejor ahora ya es una persona adulta. Hay que hacerle justicia y hay que restituir. Amparada la viuda. Y dice el Señor, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Nos está llamando Dios a ponernos a cuentas con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Él nos está prometiendo que van a ser perdonados nuestros pecados, como lo dice Hechos 3:19, para que sean borrados vuestros pecados. Nuestros pecados van a ser borrados y van a ser limpiados. Y aquí en el versículo 19 habla de los tiempos de refrigerio. Si quisiereis, o sea, si tú me obedeces y tú haces todo esto que yo te estoy pidiendo que hagas, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Serás restaurado, serás sanado, serás levantado, serás restituido, serás indemnizado. Va a venir de la presencia de Dios esos tiempos de refrigerio. Pero si no, porque Él es muy respetuoso. Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Si no quieres y quieres ser rebelde y no aceptas que puedes ser perdonado, que te puedes convertir, que puedes tener otra vida diferente, quieres seguir viviendo de la misma manera, pues entonces a tu vida va a venir destrucción. A tu vida va a venir juicio, a tu vida va a venir muerte. ¿Por qué? Porque la boca de Dios así lo ha dicho, la boca de Dios así lo ha hablado. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos, de parte de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Con esta cita vamos a terminar. Proverbios 3, 7 y 8. Y dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que aceptemos este llamamiento que Él nos está haciendo el día de hoy, el llamamiento al arrepentimiento y a la conversión. Y nos hace el llamado que le temamos a Dios y nos apartemos del mal. Eso es convertirnos.
Y nos promete porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vendrán esos tiempos de refrigerio, vendrá esa sanidad, vendrá esa restauración, vendrá lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Y yo les voy a invitar en esta hora a que tengamos un tiempo de oración y vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Si nosotros hemos caído en algo de esto que se ha mencionado el día de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Vamos a darle gracias porque Él tiene misericordia de nosotros y nos lo revela. Porque Él no quiere que sigamos siendo los mismos. Él quiere que corrijamos nuestro caminar, porque Él nos quiere dar tiempos de refrigerio. Él nos quiere dar tiempos de reposo, tiempos de descanso. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú tienes misericordia de nosotros cada día y sigues hablando a nuestras vidas día con día. El día de hoy tú nos haces un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y nos haces un llamado a dejar nuestros caminos de impiedad y a dejar nuestros pensamientos de iniquidad. Señor, en esta hora te pedimos perdón por todas esas cosas con las que nosotros hemos pecado contra ti, que hemos pecado contra nuestro prójimo. Hemos faltado al amor y tú lo sabes, Señor, no te podemos engañar porque delante de ti todo está descubierto. Nuestro pecado está descubierto delante de tus ojos. Y Señor, te pedimos perdón en esta hora. Ayúdanos a convertirnos a ti. Efraín oraba y te decía, conviérteme y seré convertido. Muchas veces son cosas que están muy arraigadas a nosotros, que a lo mejor es toda una forma de vida, de toda una vida, de muchos años, y son parte de nuestra naturaleza. Pero Señor, tú puedes convertirnos. Nosotros queremos vivir de otra manera, queremos ser gratos delante de ti. Y como Efraín oraba, conviérteme y seré convertido. Oramos a ti, Señor, ten misericordia y desarraiga de nosotros toda iniquidad, desarraiga de nosotros toda malicia, todo lo que a ti no te agrada. Ayúdanos a desecharlo, haznos libres, Señor. Necesitamos ser libres y clamamos a ti que tú tengas misericordia de nosotros una vez más, que tú nos ayudes a poder vivir una vida que sea grata delante de ti. No queremos caer en esas faltas tan graves, Señor, que se cometen y estar viviendo con hipocresía, estar viviendo de apariencias, aparentar que estamos bien, aparentar que somos temerosos de ti, aparentar que hacemos lo correcto, pero en nosotros puede haber iniquidad. No queremos vivir así, Señor, queremos convertirnos a ti porque tú nos llamas al arrepentimiento y a la conversión. Y te entregamos el día de hoy todas esas cosas, Señor, que son una carga pesada que llevamos, Señor, porque ese pecado es una carga pesada y te la entregamos y te suplicamos que nos ayudes a deshacernos de ella, que tú nos hagas libres y que nos perdones nuestros pecados y que vengan de ti esos tiempos de refrigerio. Anhelamos ese descanso, anhelamos ese reposo, esa paz, ese gozo, lo que tú nos das, Señor. Gracias por revelar esto a nuestras vidas y por lo que tú vas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.